Agradezco la invitación a los organizadores de Net Zero Mind. Bueno, ya agradezco también la asistencia de los panelistas. Eh, yo creo que, bueno, la introducción fue bien breve. Tienen una amplia trayectoria, yo creo que conocido por todos ustedes. eh, Todos reconocidos y destacados en cada uno de sus ámbitos. Y he tenido el honor de compartir con la mayoría de todos ustedes, compartiendo incluso algunos directorios. Así que, sin más, voy a ser breve porque estamos un poquitito retrasados y además voy a ocupar mi celular para hacer un par de preguntas que espero que no les sea tan complejo responderlas. A mí me puede ser un poco complicado por la lectura que cada vez necesito más los anteojos. Cuesta asumirlo. La primera pregunta se la voy a hacer a Javier, Javier Ruiz del Solar, que es de la Universidad de Chile y de la MTC. Javier, ¿cómo se están integrando las tecnologías de minería autónoma e inteligente para reducir directamente las emisiones de carbono en la cadena de valor de la minería? Gracias gracias por la pregunta. La verdad es que es una pregunta que podría elaborar bastante porque tú me hablaste de toda la cadena de valor, pero a mí me gustaría centrarme en un punto específico, ya que es la relación que puede tener el uso de estas tecnologías como autonomía, ¿no es cierto?, con la electromovilidad, o sea, con los equipos, ya porque la autonomía funciona en los equipos autónomos y también tenemos que estos equipos pueden ser electromóviles. Entonces, la gente se pregunta, ¿tenemos estas dos tecnologías? ¿Existe alguna complementariedad? Y yo diría que sí. ¿Ya? ¿Cuál es la complementariedad? En dos ámbitos, diría yo. Lo primero es que uno sabe intuitivamente, ¿no es cierto?, que cuando uno un vehículo lo maneja con cierta precaución, disminuye las aceleraciones, tiene bastantes beneficios, ¿no es cierto? Se consume menos combustible, se gastan menos los neumáticos y esa es una de las razones de por qué, por ejemplo, los camiones autónomos tienen menor consumo de neumáticos, menor consumo de combustible, eh, tienen mejor rendimiento en cuanto a mantenimiento. Esto también se aplica cuando los equipos son eléctricos, ¿no es verdad? Aquí también vamos a tener que, aquí digamos, en un vehículo eléctrico lo que hay que cuidar es la batería. ¿Ya? Las baterías, dependiendo de cómo se utilicen, es cómo se van consumiendo, ¿no es cierto? O sea, la autonomía que uno puede lograr, pero también muy importante cómo se degradan. Si yo una batería no la uso bien, si hay pics de potencias, se me puede degradar mucho más rápido. Entonces, lo que uno tiene que buscar es hacer un buen uso de la batería, lo cual implica que el vehículo se use de forma cuidadosa. Ahora estamos en un ambiente minero y muchas veces no es tan fácil usar en forma cuidadosa un vehículo. Podría ser el caso de un camión en un rajo, donde se mueve a velocidad casi uniforme, por tramo, ok, pero si estamos en minería subterránea y tenemos un cargador frontal, cuando carga o cuando descarga, no son movimientos muy suaves. Entonces, hay una línea de desarrollo, ¿no?, que consiste en lo siguiente, en poder ir a partir de los signos vitales de los equipos, de los signos vitales de la batería, ir estimando en línea cómo se está comportando esa batería, cuál es la autonomía que tiene, cuál es la potencia que me puede entregar, cómo se está degradando y en base a eso hacer recomendaciones. ¿Ya? Entonces, cuando no tengo vehículo autónomo, ¿a quién van estas recomendaciones? Al operador humano. Si tengo un vehículo autónomo y ahí está la conexión, las recomendaciones se transforman en órdenes. Entonces, un vehículo autónomo puede hacer un mejor uso de su batería. Eso es lo primero. Ya. Me costó llegar ahí, pero eso es lo primero. Lo segundo es cuando estamos hablando de flotas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos los sistemas actuales FMS que de lo que en palabras simples, lo que hacen es decir, cuando yo tengo una flota, decirle a cada equipo qué tiene que hacer, ¿no es cierto? A dónde tiene que ir a cargarse y dónde tiene que ir a descargar. Esas son las tareas actuales de un sistema FMS
básicamente. Cuando tenemos equipos electromóviles, tenemos una tercera tarea, ¿no es cierto? Quizás el equipo tiene que ir a cargar su batería. Entonces, se puede optimizar la flota, así como yo en la actualidad puedo optimizar el transporte de mineral o los tiempos. Ahora voy a tener una tercera variable a optimizar, que es el consumo, ¿no es cierto? En qué momento van a cargarse. Y esto puede tener consecuencias importantes, porque cuando yo tengo un uso masivo de equipos eléctricos, también puedo tener mucho consumo eléctrico, puedo tener pics de consumo. Entonces, si a mí me preocupa tener pics de consumo, puedo tener una política que me aplane el perfil de consumo, ¿no es cierto? Y yo pueda decidir el momento apropiado para que cada vehículo vaya a cargarse. Eso diría en palabras más o menos simples. Gracias. Muchas gracias. Interesante. Entiendo que además tú has hecho estudios relacionados en minería subterránea, así que muchas gracias por la... Debería haber partido por la única dama que tenemos en el panel. Ahí asumo mi responsabilidad, así que voy a... pido las disculpas, No, Nancy. no, está bien, de hecho. Sí, sí. Así que te voy Está a hacer bien, la no se pregunta a preocupe. ti. Nancy, aparte que somos compañeros en un directorio, así que mucho cariño. ¿Cómo se logra conducir estrategias de innovación que involucran a varios actores como requerimientos para ellos en un enfoque sistémico e integral que avance con la tecnología, pero también con las capacidades y establecimiento de nuevos modelos de negocio? Un poco larga, pero Bueno, es una espero. pregunta bien larga y en realidad no sé si están todas las respuestas, pero me voy a colgar de lo que dijo Rodrigo y de lo que vimos tal vez durante las presentaciones que yo estuve al menos. Primero saludarla y gracias por estar acá. Me gusta generar un poco de discusión del hacia dónde vamos, porque mirar hacia atrás y explicar cómo lo hemos hecho es fácil porque aprendimos, pero mirar hacia adelante en cómo tenemos que trabajar, sobre todo cuando tenemos metas y tenemos tiempos, parece que todavía nos falta hacernos esas preguntas. Entonces la pregunta es muy buena, pero voy a tirar algunas ideas, de hecho desde el aprendizaje. Rodrigo explicaba cómo se fue pasando desde los distintos, desde la remotización hasta la automatización o autonomía. Y yo recuerdo que el año 2012, más o menos debe haber sido, que Codelco se hizo esa pregunta e hicimos los primeros roadmaps. Y mirábamos qué estaban haciendo los proveedores, ¿cierto? Y proyectábamos, y también con un poquito de intuición y lo que se estaba investigando hicimos proyecciones. Y creo que eso miraba tal vez la tecnología. Y claro, nos faltan las capacidades, nos falta a lo mejor también esa dirección. Me acuerdo que en esa época ya estaba el tema de no solo la automatización y la inteligencia, sino que también la descarbonización. Y creo que son varias las variables que se van a integrar, o varios los cambios, los drivers de cambio que se van integrando y que obviamente nos generan esta mirada de que parece que esto es ecosistémico, ¿cierto? Y llegamos hasta ahí. Y entonces, ¿cómo se trabaja en un ámbito más ecosistémico? Y lo primero que uno piensa es, bueno, coordinemos algunas agendas, ¿cierto? Porque así como existe el desarrollo de roadmaps, tal vez hemos visto tantos roadmaps como actores hay y cada uno hace su propio roadmap. Y tal vez las necesidades de cómo la minería tiene que ir avanzando no están tan compartidas y que es bueno que eso se vaya poniendo sobre la mesa. Y ahí coloco otro elemento que creo que es importante, que tenemos que compartir información para que esa agenda pueda ir entonces de la mano de un desarrollo mucho más orquestado. Y en ese compartir información también escuchaba acá los temas de los problemas de interoperabilidad y yo creo que los proyectábamos en su momento, pero nos ha costado ponernos de acuerdo. Y ahí Rodrigo también mencionaba la colaboración, ¿cierto? Y que esa colaboración nos va a ayudar a decir, bueno, pongámonos de acuerdo y digamos cómo va a operar este sistema. Y mostraba de Epiroc, mostraban avances en plataformas abiertas, vamos a tener APIs para poder entonces interoperar, ¿cierto? Y esa es como la parte técnica. Pero nos pusimos de acuerdo en algo. Y lo otro que se ha visto harto también acá y que tiene que ver con el desarrollo de capacidades. Y ahí es donde, cuando uno piensa todo lo que hay que invertir,
la inversión por separado, si no nos ponemos de acuerdo también, se nos va a poner cuesta arriba. Y entonces tenemos que empezar a mirar las agendas, compartir información, cómo entonces comenzamos a compartir espacios de demostración, prueba y capacitación o entrenamiento para entonces aprender de estas tecnologías y de todo lo que necesitamos, porque los problemas, como tú bien decías, nos empezamos a encontrar con problemas, ojalá los anticipemos y estemos preparados para ello. Y entonces ahí vemos que vamos a tener entonces también poner dentro de la agenda cómo compartimos infraestructura de prueba para tanto preparar trabajadores como también los nuevos profesionales. Entonces hay hartos ámbitos que tal vez nos falta por discutir, esta no es una respuesta sino que desde la experiencia uno va viendo qué es lo que nos falta entonces para trabajar más ecosistémico. Y no quiero dejar de pasar lo importante que tal vez es el tema de la regulación y la participación del Estado en esto, para ir habilitando el camino para que también estos avances vayan siendo, lo vayamos haciendo de manera más ágil. Y ahí creo que están como todos los elementos, hemos dicho muchas veces la triple hélice, trabajemos juntos y etcétera, pero nos faltan, así como se desarrollan metodologías para hacer los estudios, cuáles son los métodos que vamos a usar para entonces hacer este desarrollo ecosistémico. Y más quería que plantear más preguntas para ir viendo cómo lo hacemos, porque creo que este es un tema muy relevante para avanzar de manera más ágil en todo lo que se viene. Muchas gracias, Nancy, por la respuesta. Voy contigo, Claudio, está a mi lado. Te voy a hacer la pregunta, ¿cómo puede la capacitación y el desarrollo de habilidades de los trabajadores adaptarse a la transición hacia una minería inteligente y autónoma? ¿Qué nuevas competencias son esenciales, en tu opinión? Buena pregunta, Pedro. Bueno, yo vengo del mundo digital, ¿ya? No soy un millennial, pero como los que estamos acá, ¿cierto? Pero me ha tocado vivir esa transición. Yo creo que a muchos de nosotros nos tocó, ¿cierto? En lo personal a mí me tocó vivir la transición de la tecnología de software el año 2000, el Year 2K, no sé si a alguno le tocó, me recuerdo muy bien. En ese tiempo yo trabajaba para Telemecanic, la empresa que después compró Schneider, en la cual trabajo yo. Y las dudas que tenían más grandes en ese tiempo los dueños de la empresa era qué iba a pasar al otro día. Y realmente era un misterio, ¿ya? Bueno, finalmente no pasó nada, los aviones no se cayeron, como todos saben, ¿cierto? Y los computadores no salieron caminando por sí solos, pero eso ya empezó a marcar un poco las tendencias y los cambios tecnológicos que van a impactar el mundo en el que vivimos hoy día. Entonces, si tú me preguntas hoy en día respecto a los conocimientos que deben tener las futuras generaciones, las generaciones de hoy, la digitalización es súper importante. Creo yo que también eso tiene que ir de la mano un poco con la parte social. Puede sonar extraño, pero yo sé que a algunos también lo puede compartir. Significa que esa educación tiene que, ojalá, el Estado, estamos hablando de Chile y ojalá los otros países tecnológicos puedan llegar a un número de jóvenes el mayor posible, ¿ya? Porque eso va a marcar una brecha entre las personas que van a pasar a esta otra etapa de manera exitosa, ingenieros, técnicos, educadores, de todo tipo, y los que no. Así que eso es lo que yo creo, Pedro, hoy en día, lo que he podido observar en este tiempo de mi carrera. Muchas gracias. Valiosa la experiencia porque además tú tienes experiencia fuera del país, así que... Así es, así es. Fred, ¿ah? Si bien eres el más joven del grupo,
ha recibido bastantes premios el último tiempo, siendo bien destacado. En ese sentido, me imagino que a lo mejor tienes opinión en temas de políticas públicas, ¿ah? Y ahí te quería preguntar, ¿qué políticas públicas y marcos regulatorios son necesarios para incentivar la adopción de la minería inteligente, autónoma, con un enfoque en la sostenibilidad y reducción de emisiones? Me dejaste la pregunta más difícil a mí. Esa es la No, pero idea, no, feliz de estar acá en el desafiándote. panel y por la invitación. Más que nada, yo, más de decir mi opinión personal, me gustaría comentar algunas cosas que hacen quizás los principales países competitivos en términos tecnológicos a Chile. Lo que está haciendo actualmente, por ejemplo, Estados Unidos, en relación a los minerales críticos, podríamos hablar un poco de eso, y tienen dos políticas bastante claves que podríamos quizás, la palabra no sé si es copiar, pero sí tomar algunos aspectos que tienen el First Move, que es como el primer movimiento, y tienen otra política que se llama First of a Kind, que es como la primera amabilidad, como el primer abrazo, en donde hablan de que los proyectos que integran tecnología tienen una opción de permisiología preferente. O sea, permisiológicamente le doy una preferencia. O sea, en Estados Unidos eso para ellos es clave. ¿Y por qué es clave? Porque no es tan solo la percepción de los minerales críticos proyectados que necesita la sociedad, sino de que cómo los voy a hacer, lo que decía un poquito Nancy. Tenemos, ¿cierto?, lo que necesitamos, pero ahora, ¿cómo lo hacemos? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que atraer ese tipo de políticas públicas en donde, oye, mira, tengo esta compañía que le está dando prioridad a todo tipo de tecnología e innovación, en donde su proyecto, desde la perspectiva tecnológica, va a ser más amigable con el medio ambiente, más segura la operación y evidentemente económico y rentable, va a lograr una diferencia y va a permitir, ¿cierto?, lograr que nosotros en este caso, en las posiciones de índice Fraser, volvamos a ser lo que éramos antes, ¿cierto? Hay una alta competitividad. Y eso yo creo, siendo breve, para no redundar. Gracias, Fred. Difícil la pregunta, pero muy gráfica la respuesta. Gracias. Gracias, Pedro. Ahora se va a partir con Nancy. ¿Ah? Nancy, ¿cómo podemos fomentar una cultura de aprendizaje continuo dentro de las organizaciones para que los trabajadores se mantengan actualizados frente a la rápida evolución tecnológica? Va vinculada con la anterior también. Sí, mira, yo creo que nosotros estábamos tal vez los más viejitos del sistema acostumbrados a aprender de los anteriores. Y ahora tenemos que aprender del futuro como emerge, del futuro y de todas las tecnologías que de alguna forma se están desarrollando y están cambiando los modelos operativos. Entonces, el aprendizaje ya es totalmente necesario, pero es un aprendizaje mirando hacia adelante. Y ese es un cambio que es no menor, porque no tengo eso dentro de la misma organización, como antes ocurría, que yo aprendo de las personas que están dentro de la organización y van teniendo más años y por lo mismo más experiencia. Y por lo tanto tenemos que definir, y lo otro que está ocurriendo es que estamos bombardeados de capacitaciones y de cursos y demás, ¿eh? Y por lo tanto también tenemos que ir viendo cómo vamos a ir entregando en función de la agenda y de las necesidades reales de capacitación, de lo que se va necesitando en el día a día, cómo vamos a ir haciendo esa formación de los trabajadores, los profesionales y todo lo que se requiera para la mejor adopción de las tecnologías. Hay algunas tendencias que incluso empresas o grandes industrias están desarrollando como sus propios, no le voy a llamar universidades, pero están generando sus propios centros de formación. Y creo que esa es una oportunidad tanto para las universidades y la forma de ir adaptando o ir generando esta oferta, anticipándose a, y también a las empresas de ya verlo con el nivel con mucho más nivel de orientar la capacitación en función de las necesidades de la operación. Y eso yo creo que va a tener que ser algo que se va a ir planificando y va a tener que ser un continuo planificado y no necesariamente vamos a hablar a lo mejor del aprendizaje continuo por la misma operación. Primero hay un aprendizaje en las tecnologías
y después un aprendizaje en el día a día. Entonces creo que esos son dos elementos que vamos a tener que ir incorporando. Y sin duda que las tecnologías digitales nos van a ayudar para facilitar ese aprendizaje. Así que no dudo en que ahí también vamos a poder tener mecanismos de asistencia para ese aprendizaje continuo, que es que le llegue la información y el conocimiento a quien está ejecutando tareas o tomando decisiones. Muy bien, gracias. Javier, ¿cómo puede la minería autónoma, al reducir exposición al riesgo y mejorar las condiciones de seguridad, ser presentada como una mejora de calidad de vida para el trabajador a pesar de los temores de la obsolescencia? Me da la sensación que algo parecido ya pasó a Australia, un poquitito de carencia de capital que quiera trabajar en faena, y algo parecido puede pasar acá en Chile también. Ya, a ver, la verdad es que la respuesta no es simple. Para poder fundamentar mejor mi respuesta, voy a tomar el caso de la minería subterránea, ¿ya? Uno se imagina que en la minería subterránea se usan cierto tipo de equipos autónomos en cierto número de procesos y que en realidad la minería subterránea está a punto de automatizarse. Pero estamos lejísimos de que eso suceda, ¿no es cierto? En la minería subterránea hay distintos procesos unitarios, producción, preparación, mantenimiento, tareas auxiliares, etc. Nosotros hemos hecho estudios, hay más de 100 actividades distintas que se realizan en una mina subterránea. Las que se realizan de forma autónoma son como 3 de las 100, ¿ya? Entonces, lo primero es que, al menos en minería subterránea, no es muy cercano a la realidad pensar que vamos a tener una minería que va a estar manejada por equipos mayoritariamente autónomos, ¿ya? Lo que sí, hay una tecnología que todos conocemos que no es la autonomía, pero que también brinda seguridad a los trabajadores, que es la teleoperación sin línea vista, o sea, la teleoperación desde centros integrados de operaciones o desde barrios cívicos, según corresponda. Esa tecnología, desde mi punto de vista, es la que va a tener en los próximos años un mayor impacto desde el punto de vista de alejar a los trabajadores de tareas, de lugares expuestos, ¿no es cierto?, tareas peligrosas. Y esa tecnología yo creo que tiene puros beneficios, ¿ya? Porque primero que nada aleja a los trabajadores de las tareas, o sea, de los lugares peligrosos, pero además les mejora la calidad del puesto de trabajo, ¿no es cierto? Tú no eliminas al trabajador, sino que el trabajador está sentado en un LHD y en vez de estar sentado ahí, está sentado en un escritorio manejando un LHD, sin sufrir los problemas en la espalda por las vibraciones, los ruidos, el polvo, está en un ambiente con una mejor calidad. Entonces, eso es lo primero, el trabajador gana. Y lo segundo es que ya abres tú también o disminuyes los requerimientos a las condiciones físicas que tiene que tener el trabajador. Podría ser que el trabajador del LHD, ¿no es cierto?, tiene alguna discapacidad que no le permite ir a la mina, pero sí le permite estar en un centro integrado de operaciones manejando un equipo. Puede ser que el operario del equipo sea una mujer que está embarazada. Seguramente con un cierto número de meses de embarazo no podría entrar a la mina, pero puede estar en el centro integrado de operaciones. O sea, yo creo que una ventaja que tiene la teleoperación de equipos es que reduce el riesgo y mejora la calidad del puesto de trabajo. Ahora uno podría decir, bueno, pero veamos el caso de los equipos autónomos, camiones autónomos, que uno puede pensar que es la tecnología más sofisticada que existe. ¿Los camiones autónomos realmente se manejan sin personas? Sí, sin personas dentro de la cabina del camión, pero hay una estación de supervisión donde hay personas que están supervisando la operación del camión autónomo. Y si el camión autónomo tiene algún problema, los supervisores tienen que corregir. Además, tienen que haber personas que estén ahí cerca de unas camionetas, porque si le pasa algo al camión autónomo y se queda parado, hay que ir en camioneta a ver qué pasó, ¿no es cierto? Además, antes de que el camión autónomo pueda hacer su recorrido en el turno, hay que ver cómo está el camino, ¿no es cierto? Entonces, no, tampoco es cierto que cuando uno dice camión autónomo no hay persona involucrada en el proceso.
siguen habiendo personas involucradas en el proceso, pero haciendo otras tareas. ¿Ya? Así que yo diría que sumando y restando no es que uno vea en un futuro cercano que lo que va a producir el tener equipos autónomos es una reducción drástica en el número de personas que realizan estas tareas. Eso no es así. Y quizás con otro perfil y otra preparación. Y ahí, muy bien. Ahora entonces Claudio. Claudio, ¿qué avances en flotas de vehículos eléctricos y la automatización minera están demostrando ser más efectivos para la descarbonización? Algo que ahí ya algo mostraron en alguna de las presentaciones. Sí, sí, Pedro. Justamente, bueno, yo vine hoy, ayer me perdí las presentaciones, pero hoy día está fuertemente enfocado a esto. Y yo aquí tomé nota de varias colegas de la Universidad de Chile también. Yo apuntaría a 5. La reducción de emisiones, o sea, eso va directamente a una disminución, material particulado, CO2, gases nocivos para la salud. La eficiencia energética, en el cual ahí también podemos hacer un seminario completo de eficiencia energética, pero básicamente los motores eléctricos son mucho más eficientes que los motores diésel, ¿ya? Por lo tanto ahí hay también un ahorro significativo. Hay también todo un mundo de la parte eléctrica conectada o interconectada con la energía renovable, y acá, bueno, en Chile nosotros tenemos el beneficio de tener un parque bastante grande y en crecimiento, ¿ya? Porque hay un roadmap también del país, ¿cierto? Un poco detenido, pero esperamos que después se libere en los próximos meses, ¿ya? La optimización de la automatización, ¿ya? Porque también nuestros colegas aquí de Epiroc, Sambic, la autonomía, ¿cierto? Y todos los procesos automatizados obviamente van a optimizar lo que hacemos nosotros los seres humanos, ¿ya? Pero como decía acá nuestro colega panelista, siempre va a estar el ser humano ahí interviniendo, ¿ya? Y bueno, para los mantenedores también va a ser un dolor de cabeza, a lo mejor menos o distinto, porque obviamente los equipos eléctricos son mucho más prácticos, ¿ya? De mantener que un equipo diésel, ¿cierto? Ahí hay más parte y piezas en movimiento, en cambio el equipo eléctrico muy distinto. No sé si aplica para los retrofit, ¿ya? Pero en el caso de los vehículos 100% eléctricos es mucho menor, por lo tanto ahí también va a haber un ahorro. Muchas gracias. Y Fred, ahí te vas a llevar la última pregunta. Me llevo el premiado. El premiado, muy bien. ¿Cómo pueden las empresas mineras gestionar el riesgo de obsolescencia tecnológica en un sector de rápida evolución y cómo influye esto en la planificación de largo plazo? Ok. Mira, yo creo que en estos 2 días de evento me he dado cuenta que todas las empresas que expusieron, proveedores tecnológicos, ¿cierto? Epiroc, Sambic, todas, ya tienen integrado una estrategia de cómo acoplarse, no tan solo con otras soluciones que ya tenga la compañía, sino la que ellos mismos están desarrollando. Entonces, yo creo que eso quedó bastante claro, pero sí hay 2 cosas que en un momento estuve leyendo y me gustaron bastante, que es el caso que tenía Glencore en Nueva Caledonia, que queda cerca de Nueva Zelanda. Es una islita que queda por ahí. Glencore tiene una operación en donde en ese lugar tienen una especie de mina en donde van probando nuevas tecnologías y van generando un plan de proyecto, pero en operaciones ágil.
en donde ellos van probando estas tecnologías y van viendo si es que realmente son extrapolables a otro tipo de operaciones que tienen. Algo muy similar pasó acá en Chile con Lomas Valla, ¿verdad? Y por otro lado, en China, Sanjin, una de las principales compañías mineras del mundo, quizás no es tan conocida para nosotros porque estamos en el otro hemisferio, ellos en su plan operativo tienen el comparar tecnología durante periodos de 9 meses. Tenían un ejemplo en donde tenían una perforadora que tenía ciertas características tecnológicas, ¿cierto?, de autonomía, y una tradicional, ¿cierto?, con un operario, etcétera. Iban comparando cómo cada una tenía indicadores de productividad distintos. Entonces, lo que buscaban ellos era, oye, ya, hay cosas que son propias del operador que aún con la máquina no puedo hacerlo. Entonces, de esa manera ellos iban acoplando rápidamente la tecnología. En el área de gestión se llama pivotear, ¿cierto? Iban pivoteando el tema. Y bueno, siempre generar slot y tener no tan solo la tecnología, porque yo siempre he dicho, siempre he pensado lo siguiente, no porque yo tenga un Ferrari voy a salir campeón de la Fórmula 1, ¿cierto? Porque yo no sé pilotear un Ferrari, no soy piloto, no estoy preparado para eso. Entonces, aquí quiero hacer de manera metafórica con esto. Tengo que tener los marcos de gestión necesarios para sacarle el máximo provecho a esa tecnología. Y de esa manera, la operación va a ver los beneficios. Y por último, la tecnología hoy en día no es tan solo algo como, oye, lo tengo que tener por una ventaja competitiva en términos de reducción de costos. Sí, estamos claros, es así. Pero por otro lado, el valor del negocio minero, yo soy profe de economía minera en la universidad, esa asignatura hago. Y siempre les pregunto, el valor del negocio minero no es tan solo el yacimiento y sus múltiples minerales, sino que es la licencia social para operar. Y esa licencia social para operar, la tecnología nos permite darle sostenibilidad en el tiempo. Y no tan solo eso, tener proyecciones de life of asset, o sea, poder aumentar la vida útil del activo y sacarle el máximo provecho a lo que tenemos. Y eso es lo que tenemos que hacer, estrujarlo, por así decirlo. Yo creo que esa es la combinación que permite, ¿cierto?, darle sentido a que algo no tenga riesgo de la obsolescencia desde múltiples aristas. Muchas gracias. Yo creo que no sé cómo estamos de tiempo. Estamos medio cortitos, va a seguir. Yo quiero La agradecer señal fue clara. la respuesta, la asistencia. Gracias por la invitación. No sé si ahí, Claudita, tú me dices que cómo seguimos, porque entiendo que ya estamos próximos al cierre ya.